Buenas tardes, chicos. Esta semana estamos trabajando con matrices y estamos trabajando con las tareas que corresponde a la semana del 9 al 13 de agosto. Voy a estar compartiendo con ustedes el material para que podamos entendernos y para que puedan realizar las actividades que corresponde que realicen esta semana. Bueno, voy a compartir con ustedes el material así como les dije. Estamos trabajando con la que corresponde a la semana del 9 al 13 de agosto. La competencia que vamos a estar trabajando en esta semana dice Catupurina, formula y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de conceptos, operaciones, teoremas y propiedades matemáticas del álgebra, la trigonometría, la geometría analítica y el cálculo diferencial aplicadas a la modelización de la vida real. La capacidad Oyehuputuseba formula y resuelve situaciones problemáticas aplicando las operaciones entre matrices. El tema, vamos a estar trabajando con igualdad de matrices, operaciones con matrices, adición y sustracción. Los indicadores, aparte de que tienen que tener en cuenta que se tiene en cuenta la presentación en el tiempo establecido, tenemos estos 5 indicadores más que desvalora la importancia de las propiedades de la adición y la sustracción de las matrices en situaciones problemáticas. Identifica el valor de las variables teniendo en cuenta que las matrices son iguales. Aplica las propiedades de la adición de matrices en la resolución de situaciones problemáticas. Aplica las propiedades de la sustracción de matrices en la resolución de situaciones problemáticas y distingue los elementos de una matriz y sus características. Bueno, esos son todos los indicadores que vamos a tener en cuenta. Para eso vamos a irnos a lo que son nuestras actividades de inicio para que podamos entender exactamente qué es lo que vamos a estar tratando. Actividades de inicio, tembiapoñe pununa. Como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sodio, la OMS recomienda consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles. En la siguiente tabla se muestra la cantidad y variedad de alimentos vendidos en 2 semanas en el copetín Doña Francisca. Entonces tenemos los alimentos, tenemos los días, que es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En la semana 1 tenemos empanada, chipa, frutas, y en la semana 2 tenemos empanadas, chipas y frutas. Bueno, analizamos la información proporcionada en la tabla y luego respondemos. A. Escribimos la matriz que representa los datos proporcionados en la tabla e identificamos el orden de la matriz correspondiente. Entonces, tenemos nuestra matriz A, que es la que corresponde a la primera semana, que es 80, 50, 70, 65, 80, que son los valores que corresponden a las empanadas. Luego tenemos a las que corresponden a las chipas y por último a la que corresponde a las verduras. Lo mismo hacemos con la que corresponde a la semana 2, a la cual le vamos a estar llamando matriz B. Pero si ustedes se fijan, estamos teniendo las mismas variables que son la empanada, empanadas, chipas, frutas y verduras. Entonces, nos dice que determinemos el orden de esta matriz. Esta matriz, como si ustedes pueden visualizarlo, vamos un ratito, elegir mi pincel. Esta matriz, si ustedes se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces acá vemos que tenemos 5 filas. Y tenemos 1, 2 y 3 columnas. Entonces, cuando nosotros nos pregunta de qué orden es esta matriz, no se olviden que lo que hacemos es multiplicar el número de filas por el número de columnas. Entonces, acá tenemos 5 por 3. Lo mismo podemos ver en la otra matriz, que es la matriz B, también es de orden 5 por 3, porque está teniendo el mismo número de filas que el de columnas. En el punto B dice, ¿qué tipo de matriz fue formada con los datos proporcionados?
Si ustedes se fijan, el número de filas no es igual al número de columnas. Entonces acuérdense que la semana pasada habíamos visto los tipos de matrices y el tipo de matriz que tenemos formado acá es una matriz rectangular porque sus números de filas y sus números de columnas no coinciden. Entonces a eso se le llama matriz rectangular. En el punto C dice, las matrices son iguales. Si nosotros nos fijamos, la matriz A y la matriz B, si vamos a decir que son iguales, no son iguales, pero sí tienen el mismo orden. Ahora, las matrices A y B son del mismo orden, o sea que M por N, ahí sí son iguales, porque son 5 por 3. No obstante, dice, sus elementos correspondientes no son iguales. Por lo tanto, A no es igual a B, que es lo que le estaba diciendo inicialmente. Ahora dice, ¿qué cantidad de empanadas fueron vendidas el lunes de la semana 1? ¿Y qué elementos de la matriz corresponde? Dice, entonces, el lunes de la semana 1, fue vendida, dice, 80 empanadas. Entonces, en el día lunes de la semana 1 fueron vendidas 80 empanadas, el cual corresponde al elemento A11 de la matriz. Acuérdense la forma genérica de una matriz que nos indica su número de fila y su número de columna. Después dice, extrae los elementos A13, A42 y los elementos B13 y B21. ¿Se recuerdan la semana pasada que yo les había dicho que dependía del tipo de letra que nosotros estemos teniendo acá, va a depender los elementos que estemos teniendo acá? Entonces, por esa razón, utiliza la letra A cuando estamos hablando de la matriz A y utiliza la letra B cuando estamos hablando de la matriz B. Entonces dice, quiero el elemento que está ocupando la fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3 y vemos acá que el valor es 13. Luego dice 4,2, fila 4, elemento columna 2 y vemos que es 60. Después dice 1,3, fila 1, elemento 3, entonces 5. Luego dice 2,1, fila 2, columna 1, que es 64, ¿sí? Entonces, de esa forma estamos determinando los elementos según su generalización. Después dice la F. ¿Qué opina sobre la cantidad de frutas y verduras vendidas en el copetín, doña Francisca? Entonces, acá en esta parte ustedes van a responder según el criterio de cada uno de ustedes. Por eso es una pregunta abierta. Es una opinión que quiere saber sobre qué opinan ustedes sobre la situación de que se consume más, o sea, que si el consumo fue bastante o menos, o qué opinan sobre consumir frutas y verduras. Dice acá, al elemento de una matriz que se encuentra en la fila iésima y la columna jésima se le llama elementos A y J o elemento IJ iésima de la matriz. Se colocan primeramente las filas y luego las columnas. Entonces dice, teniendo en cuenta el elemento de una matriz, podemos determinar si las matrices son iguales. Entonces acá tenemos dos matrices. Queremos determinar si esas matrices son iguales. Para poder determinar eso, lo que vamos a hacer nosotros es igualar los elementos. Voy a tratar de cambiar de color de tal forma que podamos entender exactamente lo que ocurre. Bueno, voy a poner de color rojo mi primer elemento de mi matriz A y mi primer elemento de la matriz B. Voy a cambiar a otro color, este medio amarillo, que es mi segundo elemento, con el segundo elemento de la matriz B. Luego voy a hacer lo mismo con este verde, con mi tercer elemento y el tercer elemento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esos elementos? Lo que hacemos es igualar. 3 es igual al primer elemento. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a determinar el valor de la A, que es lo que estamos visualizando acá. Voy a tratar de hacerlo en esta parte para que ustedes puedan entender exactamente qué es lo que ocurre. Entonces, primer valor, que está en color rojo, decía 3 es igual a menos 2.
Yo quiero determinar el valor de la A porque quiero saber si son iguales. Entonces, este 2 que está restando va a pasar sumando. 3 más 2 es igual a A. Entonces, la A es igual a 5. Entonces, de esa forma nosotros vamos obteniendo los valores y vamos a obtener que son semejantes. Entonces, todo este proceso que estamos visualizando acá es lo que se fue realizando para poder determinar qué es esta primera situación. Luego hacemos lo mismo con el de color naranja. Entonces tenemos la segunda situación que es Z más 2 es igual a menos 10. Yo quiero el valor de la Z para que sean iguales, es menos 10 menos 2. Entonces la Z es igual a menos 12. Acá pueden visualizar ustedes el resultado, ¿sí? Yo les estoy mostrando el paso a paso, entonces ustedes pueden ir viendo los resultados que les da en cada una de ellas. Bueno, de esa forma se demuestra si las matrices o demostramos o obtenemos la matriz equivalente. Si ustedes se fijan acá, vemos que la matriz A es igual a la matriz B si se tienen en cuenta estos resultados que acabamos de obtener. Entonces, A es igual a B. Tenemos matrices iguales. Ahora bien, teniendo en cuenta, dice la tabla en la que se distribuye la cantidad y variedad de alimentos vendidos en 2 semanas en el Copetín Doña Francisca, volvemos otra vez a nuestro ejemplo original. Dice, consideramos la tabla de venta del Copetín de Doña Francisca y expresamos en forma de matriz y luego calculamos lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de alimentos vendidos por día en ambas semanas en la misma cantina Doña Francisca? Entonces acá lo que yo quiero saber es la suma de estas matrices. Entonces para hacer la suma yo tengo que ir sumando el primer elemento de la primera matriz con el primer elemento de la segunda matriz. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es 80 más 55, 50 más 40, 13 más 5, que son los números que estamos teniendo en esta parte del gráfico. Entonces, también al sumar tenemos que tener en cuenta los signos. Acá son todos positivos, no hay variación, pero se puede dar que uno de los elementos sea negativo, entonces tenemos que tener en cuenta ese valor. Para que nosotros podamos sumar las matrices, la primera condición que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser del mismo orden. Esto nosotros habíamos visto que es de orden 5 por 3. Y este también es 5 por 3. Entonces, si son del mismo orden, yo puedo realizar la suma entre matrices. Pero si no son del mismo orden, no puedo realizar esa suma. Entonces, acá nos dice, hace un resumen de cuánto fue lo que se fue vendiendo en esas 2 semanas. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia? Ahora cuando nos habla de diferencia ya nos está hablando de una resta, entonces tengo que restar el primer elemento de la primera matriz con el segundo, con el primer elemento de la segunda matriz y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, acá estamos teniendo indicada cada una de las sustracciones que tenemos, ¿sí? Entonces, diferencia cuando nos pide, entonces lo que tenemos que hacer es una resta y cuando nos pide suma, lo que tenemos que hacer es realizar la suma entre cada una de ellas. Dice acá, dadas las siguientes matrices. Acá sí ya nos da varias matrices y ahí se darán cuenta que los signos no todos son positivos. Entonces tengo la matriz M, la matriz N, la matriz Q y la matriz R. En primer lugar, para poder trabajar con matrices, tenemos que determinar e indicar su orden. Esta matriz es de orden 3 por 3. Este también es 3 por 3. Este también es 3 por 3. Y esta es 2 por 3. Entonces, en el primero nos pide sumar la matriz A con la matriz B. Entonces, lo primero que así como les dije, tenemos que determinar el orden de la matriz. Entonces, quiero sumar el primer elemento con el primer elemento. Por eso acá es 2 menos 2 más menos 1, ¿sí? Tienen que atender ese detalle porque acá ya tengo que tener en cuenta mi signo. El siguiente va a ser 0 y 2. Entonces va a ser 0 más 2, que es el valor que tenemos acá. El siguiente va a ser menos 1 y más 3. Menos 1 y más 3. Entonces
No siempre que nosotros digamos que vamos a sumar, se suman, porque acuérdense que nosotros habíamos dado una regla en el 7º grado que nos decía que cuando los signos son contrarios se restan. Entonces acá 2 menos 1 es 1 y lleva el signo del mayor. Ustedes pueden colocar esto en su calculadora y les va a ir dando el resultado correspondiente. Ahora en el siguiente, n menos q. N menos Q. Podemos realizar también esa operación N menos Q porque vemos que tienen ambos el mismo orden, ¿sí? Entonces, atiendan el detalle. Siempre tienen que atender en los signos. Acá, por ejemplo, este 3 tengo que efectuar con este menos 2. Entonces va a ser 3 menos, que es de la operación que estamos teniendo acá, y menos 2. Entonces, entre paréntesis, menos 2. Y acuérdense que menos y menos se vuelve positivo. Entonces, va a ser 3 más 2. Esto pueden colocar ustedes en su calculadora y les da 5. Entonces, detalle que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes efectúan las operaciones, tienen que atender en el signo de la expresión. Después tenemos Q más R. En Q más R yo ya no puedo realizar esta operación porque habíamos visto que este es de orden 3 por 3, pero este es de orden 2 por 3. No son del mismo orden. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con matrices, suma o resta de matrices tienen que tener el mismo orden. Entonces acá, informaciones básicas. Marandu Kuapuna. Recordamos que una matriz es una ordenación rectangular de elementos, el cual aparecen distribuidos formando filas y columnas. Las filas de la matriz son las líneas de los elementos ordenados horizontalmente y se enumeran de arriba a abajo. Las columnas de la matriz son las líneas de elementos ordenados verticalmente, el cual se encuentra numeradas de izquierda a derecha. Ahora bien, dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus componentes correspondientes son iguales. O sea que son iguales cuando todos los elementos que están dentro de esa otra matriz son iguales a los elementos de la matriz inicial. Bueno, entonces acá tenemos A es igual a y J y B es igual a y J, o sea que sus elementos son iguales. Dimensión A es igual a la dimensión B, es decir, ambas tienen el mismo orden, que es M por N. Ahora dice, consideramos dos matrices genéricas cuadradas de orden 3. Acá tenemos nuestra matriz. Acuérdense que cuando es A, sus componentes están dados por A. Y cuando es B, sus componentes están dadas por B. Entonces, si A11 es igual a B11, entonces decimos que las matrices son iguales. Ahora, si las matrices A y B son iguales, calculamos los elementos A. Entonces acá nos dice, estas matrices son iguales. Yo quiero calcular ahora estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Entonces, ustedes en su calculadora van a poner logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2, les va a dar 3. En el punto B, raíz cúbica de 27 les va a dar 3. Y la C es 8 por 3 cuartos. Calculan eso y les va a dar 6. Y coseno de 90 que es 0. Entonces, de esa forma lo que se hizo es igualar cada elemento de la matriz A con los elementos de la matriz B para obtener los componentes de la matriz, que en este caso son 3, 3, 6, 0. Bueno, tenemos lo que es la adición de matrices que acabamos de ver. Sean A y B dos matrices de orden M por N, el cual definimos con que la adición de A y B por. Si tenemos dos matrices A y B y queremos sumar, obtenemos otra matriz a la que le llamamos matriz C. Entonces lo que se hace es sumar el primer componente con el primer componente y obtenemos el primer componente de la matriz. Observación que tenemos que tener en cuenta. La matriz resultante C también tiene que tener el mismo orden, o sea que es de M por N. No es posible sumar dos matrices que difieren, ya sean en el número de filas o en el número de columnas o en ambas. Acuérdense que para que podamos sumar dos matrices tienen que ser del mismo orden y el resultado que nos da de esa matriz es otra matriz que también tiene el mismo orden. Propiedades de la adición. Sean A, B y C, matrices de orden M por N, escribimos que A pertenece a M, que su orden es M por N, B pertenece a la misma matriz que es M por N, entonces
clausura. La matriz A más B también es de orden M por N. Es decir, que A pertenece a M por N, a la matriz M, M por N, y la matriz B que es M por N. Entonces, A más B pertenece a la matriz M. Entonces, acá nos da un ejemplo. La matriz A con la matriz B, sumamos esas matrices que también son del mismo orden, obtenemos una matriz M que también tiene el mismo orden. Tenemos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa nos dice que si nosotros primero colocamos A y B, primero la A y luego la B, el resultado que nos va a dar va a ser la misma que yo si coloco primero la A, la B y luego la A. Entonces es lo mismo cambiar su orden, el resultado siempre va a ser el mismo. También tenemos la propiedad asociativa que podemos agrupar indistintamente. Por ejemplo, efectuamos primero la A con la B y al resultado le sumamos C. Nos va a dar lo mismo que primero yo efectúo la B con la C y luego le sumo la A. Entonces el resultado va a ser igual. Después tenemos la otra que es nula, neutra o modulativa, que cualquiera de los tres nombres es lo mismo. Existe una matriz nula de orden M por N tal que A más 0 me vuelve a dar A, donde la matriz 0, sus componentes son los mismos, la misma cantidad de elementos que la matriz con la que queremos sumar. Entonces yo tengo la matriz A más 0. Si nosotros sumamos, vemos que nos vuelve a dar la misma matriz, que es la matriz A. Luego tenemos la matriz inversa, opuesto o aditivo. Entonces, aquella matriz inversa o aditivo es la misma matriz, pero cambiada de signo. Si ustedes se fijan, acá tenemos la matriz A y acá tenemos la matriz menos A, que es lo mismo que estamos teniendo acá, pero acá le cambiamos los signos. Entonces, al sumar esas matrices, el resultado que nos da es 0. Entonces, en la sustracción de matrices, la sustracción entre dos matrices A y B del mismo orden, M por N, es igual a suma de la matriz A con la matriz opuesta de B. Es decir, A menos B es igual a A más opuesto de B, en el cual se restan los elementos de cada ubicación. Entonces, de dos formas podemos trabajar. Le cambiamos ya directamente los signos a la matriz B o aplicamos el concepto que acá estamos visualizando. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito con ustedes la pantalla para que podamos irnos al segundo material, que es la que ustedes van a estar trabajando, pero quiero que vuelvan a ver el video para que puedan comprender mejor qué es lo que estamos haciendo. Entonces vuelvo a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, este es el material con el que ustedes van a trabajar. No se deben de olvidar de colocar semana, Arapocoindú, del 9 al 13 de agosto. También no se tienen que olvidar de colocar sus nombres, Temimbo E, el tema, Boepuna, que es igualdad de matrices, operaciones con matrices, adición y sustracción. Si ustedes se fijan, este es el mismo ejemplo que estuvimos analizando en el material, entonces pueden ir visualizando el video para ir completando acá estas consultas, estas preguntas que nos hacen que ya tenemos completos en el material. Ahora también este proceso lo pueden ir haciendo, calculando, y se calcula el valor de cada letra para que las dos matrices sean iguales. Esto también tenemos en el material que acabamos de analizar. Dice acá, considerando la tabla de ventas del Copetín Doña Francisca y expreso en forma de una matriz y luego calculo lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad de alimentos vendidos por día en ambas semanas en la cantina de Doña Francisca? Esto, por favor, lo tenemos inicialmente en el video, así es que lo pueden ir mirando. También esta parte, entonces, todo esto hasta acá están teniendo en el material que les compartí. Ahora, vamos a trabajar con esta parte para que podamos entenderlo mejor. Entonces, tenemos en cuenta las matrices y luego calculamos. Todo el resto tienen en el video que vimos inicialmente, entonces, o sea, que estamos viendo acá inicialmente. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar el orden de estas matrices. Esta matriz es de orden 3 por 3. Voy a achicar un ratito mi lápiz porque está muy gruesa. Esta otra matriz es de orden 3 por 2. 3
por 2. Esta otra matriz es de orden 3 por 3. Y esta última matriz es de orden 3 por 2. Entonces acá me pide M más Q. Yo no tengo mucho espacio, pero yo sé que ustedes, por ejemplo, van a ir trabajando y dejando el espacio para ir trabajando en cada una de ellas. Entonces tengo la matriz M, cuyos elementos son 8, 8, 3, menos 8, 8, menos 2, 1, 0 y 6. Cierro la matriz, más la matriz Q. Siempre tienen que fijarse si se puede realizar la matriz Q, que es 2, 7, 3, 5, 0, menos 3, 1, 0, 2. Entonces quiero calcular la suma de entre esas matrices y va a ser 8 más 2, 8 más 7, 3 más 3. En el siguiente va a ser menos 8 más 5, 8 más 0, menos 2, menos 3. En el siguiente va a ser 1 más 1, 0 más 0. Acuérdense primero con este. Y 6 más 2. 6 más 2. Efectuamos esto y nos da 10. 8 más 7 es 15. 6. Acá nos da 3. 8 más 0 es 8. Y menos 5. El siguiente nos da 2. Acá nos da 0. Y acá nos da 8. Bueno, voy a tratar de poner acá para que ustedes puedan visualizar mejor. Era 10, 15, 6, 3, 8, menos 5 y 2, 0 y 8. ¿Sí? Ustedes cuando lo estén copiando, entonces traten de hacerlo mejor. En el siguiente dice Q menos M. O sea que la misma cosa, pero ahora voy a restar. Pero primero voy a escribir la Q. Entonces va a ser 2, 7, 3, 5, 0, menos 3. Bueno, y así tienen que ir trabajando con el ejercicio. Voy a tratar de hacer abajo para poder ayudarles, porque después tienen los ejercicios que ustedes solitos lo van a realizar para poder enviar al gestor de tareas. Entonces voy a tratar de borrar y hacerlo en un espacio mayor, porque si no se nos va a encimar todo y no lo vamos a entender. Entonces acá voy a hacer la B. Entonces me dice Q, que es 2, 7, 3, 5, 0, menos 3, 1, 0 y 2. Menos M, que es 8, 8, 3, menos 8, 8, menos 2, 1, 0, 6. Restamos. Y va a ser 2 menos 8. Primero, 2 menos 8. Segundo, 7 menos 8. 7 menos 8. Y tercero, 3 menos 3. 3 menos 3. 5 menos menos 8. Entonces va a ser 5 menos paréntesis menos 8. Del otro va a ser 0 menos 8. 0 menos 8. Menos 3 menos menos 2. Menos 3 menos paréntesis menos 2. 1 menos 1. 1 menos 1. 0 menos 0. 0 menos 0. Y por último 2 menos 6.
2 menos 6. Efectuamos ahora. Ustedes pueden hacer uso de su calculadora. Acá va a ser menos 6. Acá va a ser menos 1. Acá va a ser 0. Acá va a ser, se van a sumar 8 más 5 sería 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá va a ser 13. Acá va a ser menos 8. Acá va a ser menos por menos más. 3 más 2 va a ser menos 1. Acá va a ser 0, 0 y menos 4. Entonces se va efectuando de acuerdo a su signo. Ahora acá, n más r y acá dice r menos n. Entonces esto lo pueden trabajar en forma independiente. Acuérdense que m traspuesta, voy a guiarle acá. Esto voy a dejar a cargo de ustedes que lo hagan. Pueden hacer un cálculo auxiliar así. Y en uno calculan n más r. Y en el otro r menos n. Y luego los resultados que les da, colocan acá para poder restarlo. Acá, m traspuesta significa esto cambiado de signo. Entonces va a ser, o sea, cambiado de posición sería 8, 8, 3. Las filas se vuelven columnas, acuérdense de eso. Después tenemos menos 8, 8 menos 2 y 1, 0, 6. Entonces a eso le deben de restar Q traspuesta, que también sus filas se convierten en columnas, que va a ser 2, 7, 3, 5, 0, menos 3 y 1, 0, 2. Esto se tiene que resolver, no es dejar ahí nada más. La misma cosa acá, M con N traspuesta. Entonces esto se cambia, la fila se convierte en columnas, pero no se olviden que por más que nosotros esto cambiemos nuestras filas por columna, esto no se puede realizar. No se puede realizar. ¿Por qué no se puede realizar? Porque si yo hallo n traspuesta, me da menos 7, 2, 4, 2, 1, 3. Y su orden va a seguir siendo 2 por 3. Acá era 3 por 2, acá va a ser 2 por 3 y sigue sin ser 3 por 3. Entonces por eso esto no se puede realizar. Bueno, dejo a cargo de ustedes que lo analicen, que lo resuelvan. Acá también tienen otra igualdad que lo tienen que trabajar. Entonces acá, por ejemplo, en este ejercicio, el primer elemento tienen que igualar con el primer elemento y determinar el valor de la X. Después el segundo elemento con el segundo elemento y ir trabajando con ello. Bueno, espero sus consultas, cualquier cosa, si es que tienen algo que consultar sobre el tema. En el grupo, por favor, me hacen sus consultas para que yo les pueda responder en cualquier duda que ustedes estén teniendo. Dejo de compartir con ustedes la pantalla y también dejo de grabar nuestra clase. Estaré al pendiente de sus consultas. Que tengan un buen día.